Hola, muy buena tarde para todos. En este momento doy inicio a nuestra sesión del día 23 de junio del 2026, esperando 5 minutos para el inicio de la sesión y para que los aprendices ingresen a la sala.
Listo, buenas tardes, Andrés Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, profe. No sé cómo estás. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí esperándolos, haciendo la tarea, sino que tengo los tiempos, ya tú sabes, como siempre, pues bien, como cortos, entonces sí me gusta tratar en lo posible de empezar a tiempo, porque yo sé que ustedes más tardecito van a tener una clase con el profe, ¿no? Entonces, ¿Con cuál bueno, profe? vamos a iniciar hoy, Andrés. ¿Con cuál Gracias profe? por asistir, porque pues es muy importante que al menos uno del grupo esté aquí Ujú. atento a las sesiones para interactuar, ¿no? Para poder tener de pronto una conversación, si de pronto tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues que tú puedas eh, conversar conmigo y hacerme saber, pues, acerca de tus pensamientos. Listo, muchas gracias, Andrés, siempre por tu participación. ¿Me puedes, por favor, confirmar si estás viendo mi pantalla completa? Profe, sí. Profe, sino que es que, como te comenté, yo estaba pues como intentando entrar desde desayuno y pues como no me dejaba, me arrojaba el error en el link. Por eso pues como que te lo pedí que nos lo enviaras, por favor. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasaría? Bueno, porque yo no cambio el link. Si tú has visto, pues que este es el mismo link que hemos venido utilizando desde siempre. Entonces, siempre es este mismo link. Eh, igual, pues allí ya quedó en el chat, por si acaso de pronto alguno de tus compañeros está tratando o intentando ingresar, pues que allí le quede pues el espaciocito. Yo hoy, pues de todas maneras, yo en el WhatsApp, no sé si ya lo viste, compartí el cuadrito pues de las entregas de las actividades que hemos venido tratando, que son estas, ¿cierto? Y hace parte de este resultado que es construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. Y ese resultado de aprendizaje pues hacen parte tres actividades que son las que hemos venido discutiendo desde el inicio del trimestre. Estas han sido las entregas, entonces mire que pues realmente me preocupa porque solamente 8 de todos los aprendices que están activos en este momento, que son aproximadamente 21, entonces falta prácticamente la mitad por entregar. Y aún así también, o sea, esta fue la primera entrega, pero hay algunos, por ejemplo, tú, André Felipe, no me has entregado estas dos actividades. ¿Has tenido de pronto alguna dificultad para con ellas, para el desarrollo o qué te ha Eh, pasado? pro- Cuéntame. Profe, no, precisamente pues de eso pues ya como comentar. Pues sino que nosotros, pues yo estoy en un grupo con Tatiana. Mira que Tatiana ya entregó la segunda. Ya nosotros la tenemos lista, ya la vamos a subir. Ajá, Ya hoy justamente terminamos el script, que es la tercera también, para subirla ajá. también de inmediatamente. Ya eso es, Ah, ya, bueno. yo ahora subo la segunda pues la evidencia y por ahí que más tarde ahora en la nochecita le subimos la tercera evidencia. Vale, perfecto, perfecto, porque yo hoy me puse pues en la tarea de enviar mensajitos para que no se les olvide, para que estén advertiditos allí, fue como un primer llamadito de atención para que, o sea, para presionarlos y que no se me queden con esas evidencias ahí como en el testero, ¿no? Sino que vayan entregando, vayan haciendo y vayan entregando, porque es que son bastante actividades que nos faltan. Nosotros, imagina, apenas hemos adelantado tres, pero son una cantidad. Y solamente conmigo, pues, hemos visto esas. Ahora bien, con todo el resto de los del equipo de ejecutor, que por ejemplo con Viviana también tienen, la instructora Viviana que también tienen varias actividades que son, como ya estamos en esta fase casi culminando pues la etapa, ¿cierto? La etapa lectiva, ya estamos casi que a puertas, entonces son actividades que se van volviendo un poquito más complejas día tras día con día. Entonces es importante que ustedes vayan saliendo de esas actividades, una semanal, una cada 2 días. Entonces es importantísimo que ustedes se pongan la camiseta a trabajar. Entonces si la van a entregar, bueno, me parece fabuloso y una recomendación, la de siempre, acuérdense que todos, si el grupo, por ejemplo, tuyo hace parte, tu equipo son 4 o 5, los 5 tienen que enviar en el enlace individual, ¿no? O sea, no se les puede calificar a todos con una sola entrega, sino que cada uno independientemente debe hacer su entrega para poder recibir su calificación. Eso es importante que quede acá.
Entonces, bueno, Andrés, te cuento que hoy vamos a empezar una nueva actividad. Esta nueva actividad es la actividad que tiene que ver con la selección de las herramientas para el prototipado. Esta hace parte de nuestra guía 6 que está allí en la pantalla y hace parte de la actividad 3.1.3, que es la actividad de aprendizaje, crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio, web y móviles. O sea, ya vamos a empezar, ya nosotros construimos nuestra base, ya más o menos sabemos, mejor dicho, más o menos no, ya tenemos la certeza de qué es lo que vamos a almacenar, qué es lo que vamos a guardar en nuestra base de datos. Ya hemos construido unas variables iniciales, un algoritmo inicial de almacenamiento para empezar ahora sí el diseño del usuario, cómo el usuario va a interactuar, ¿cierto? Con nuestro sistema, con nuestro programa, de acuerdo a lo que nosotros expusimos como requerimientos para la solución de la problemática que estamos justamente resolviendo, ¿cierto? Entonces, dentro de estas evidencias 3.1.3 de esta actividad de aprendizaje, pues hay varias actividades y vamos a iniciar con esta evidencia de conocimiento que es la selección de herramientas para el prototipado. Hoy vamos a ver simplemente cómo vamos a desarrollar la evidencia y vamos a ver un ejemplo simple de uno de los tantas herramientas que nos propone el material, ¿cierto? Y vamos a seleccionar, vamos a probar herramientas de ese prototipado donde probamos todas esas principales funcionalidades de la herramienta, realizando un ejemplo de creación de la interfaz con solamente como unos ejemplitos, o con algunos de los elementos que va a tener nuestro proyecto, su proyecto como grupo, ¿cierto? Entonces, los elementos que van a tener en cuenta en este documento los que ya sabemos que son las normas básicas de presentación, el documento debe tener portada, introducción, objetivo, pantallazos principales, funciones de la herramienta de prototipado y pantallazos de ejemplo. Aquí nos piden dos productos, ¿cierto? Nos dice que la entrega se debe realizar en una carpeta zip que contenga un documento Word, que es el que va a contener todo esto, ¿no? La portada, la introducción, el objetivo y los pantallazos principales, ¿cierto? Y otro, el archivo donde se realice el prototipado. O sea, cuando ustedes elijan la herramienta para hacer el prototipado, pues esas casi todas las herramientas, así sean gratis, nos van a permitir exportar lo que nosotros hacemos como proyecto y ese documento o esa descarga que nos entregue esa herramienta, pues entonces la vamos a anexar junto con el documento Word. Entonces, esos dos documentos los comprimimos y eso es lo que vamos a entregar en la actividad. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Ahora sí, en primer lugar, vamos a ver, por aquí hay una herramienta que el material de estudio, a ver si me aparece aquí. Bueno, el material que nos propone nuestra plataforma, pues es la arquitectura de aplicaciones móviles nativas. Esta arquitectura, todo este documento material de formación que lo pueden acceder en PDF, que lo pueden acceder para como recurso educativo en la web, todos estos los pueden ustedes empezar a leer. Hay una cantidad de información sumamente valiosa, ¿cierto? Para que ustedes empiecen a construir el conocimiento, para que ustedes empiecen a entender por qué nosotros tenemos que tener en cuenta toda esta información de la arquitectura de aplicaciones móviles y nativas, empezando porque si ustedes, por ejemplo, quieren desarrollar una aplicación en la cual necesiten que sea estandarizada tanto para un equipo, un PC o un equipo de escritorio o una tablet o un móvil, entonces tiene que tener pues unas condiciones especiales responsibles que les permita a los usuarios pues poder interactuar en esa misma
en ese mismo recurso, en ese mismo sistema, pero en ambientes diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes necesitan llenarse de toda esta información, de todos estos entornos de desarrollo, de qué son, de cuál, de qué se, eh, cómo se involucran dentro de los lenguajes de programación de cada uno. Si yo quiero hacer simplemente para escritorio y no para móvil, pero si yo lo quiero hacer para escritorio y para móvil, entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo que involucrar frente al desarrollo, frente a los lenguajes de programación? ¿Qué es lo que tengo que empezar a desarrollar? ¿Y cómo lo voy a estandarizar de tal manera de que sea tan responsive que lo pueda utilizar en cualquier entorno, que el usuario lo pueda utilizar desde cualquiera de los entornos? ¿Listo? Entonces, bueno, esta lectura como primera medida, pues la deben hacer ustedes. Acuérdense que siempre vamos a tener la explicación de la actividad, de qué manera desarrollarla, de qué manera hacerla, y la explicación también de cómo desarrollarla en cuanto a las preguntas, dudas e inquietudes que ustedes tengan acerca de este material para la próxima clase. ¿Listo? En esta clase, entonces, voy a compartirles de qué manera vamos a desarrollarla fácilmente. Vamos a utilizar, eh, denme un segundito aquí, a compartir la presentación. Por favor, mm, confirma si está viéndose la presentación, por favor. Sí, sí, señora. Vale, gracias. Listo. Entonces, aquí vamos a empezar a desglosar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, acordémonos que la evidencia es la GA6, 22050, 1096, actividad de aprendizaje 3, y esa sería la evidencia primera, porque si ustedes van al cronograma de actividades, pues esta es una de varias actividades que le competen a un resultado de aprendizaje, ¿cierto? ¿A cuál resultado de aprendizaje? El resultado de aprendizaje tiene que ver con, ya les digo, crear componentes frontend del software de acuerdo con el diseño. Entonces, hay dos, hay tres actividades que se tienen que realizar. La evidencia 1, esta va a ser nuestra evidencia 1. La evidencia 2 y la evidencia 3 la va a orientar nuestra instructora Viviana Hernández. ¿Listo? Entonces, bueno, a partir de este conocimiento, vamos a revisar de manera sencilla de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que entregar. Entonces, lo primero que debemos entender es que antes de programar una aplicación, ¿qué debemos hacer según con esta diapositiva? Del plano al código, ¿cierto? Entonces, esta presentación pues, fue hecha obviamente de acuerdo a una fuente de información que yo le brindé a la inteligencia artificial y ella me ayudó a hacer esta presentación teniendo en cuenta una regla de oro que nunca construyas sin un plan. Entonces, siempre un arquitecto no levanta las paredes sin antes trazar los planos y validar una estructura de la casa versus el desarrollador. El desarrollador no escribe un código sin antes diseñar las pantallas, validar la interacción del usuario en el frontend. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores antes de validar visualmente pues una información y empezar a tirar código como decimos, ¿no? Entonces, el prototipado es, hágase de cuenta, el plano que hace el arquitecto antes de construir un edificio, ¿cierto? Entonces, ese plano nos va a permitir a nosotros diseñar, validar visualmente sin necesidad todavía, pues, de programar nada.
porque lo tenemos que estructurar de tal manera que, que estemos completamente seguros de qué manera nosotros vamos a mostrárselo al usuario, de qué manera el usuario va a interactuar con nuestro programa, ¿cierto? Entonces, en el material de formación que les acabo de mostrar, en el material, está, por eso la importancia que yo siempre les digo, deben estudiar todo lo que tiene que ver con el diseño de interfaces. Allí está el desarrollo de aplicaciones móviles, el desarrollo de aplicaciones web y el desarrollo de escritorio. En el material se explica que la parte visible para el usuario se conoce como frontend. Entonces, y es esa como la encargada de permitir la interacción, la experiencia del usuario, la manipulación del programa, de qué manera voy a verlo visualmente, ¿cierto? Entonces, por eso es importante antes de desarrollar, pues diseñar esas pantallitas, validar cómo se verá, si estos colores me gustan, voy a utilizar este logo, voy a hacer un encabezado, voy a hacerle un pie de página, o ese logo no me gustó, esos colores no contrastan bien. Entonces, frente al diseño, es necesario pues hacer esta primera etapa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es una herramienta de prototipado? Aquí, por ejemplo, hay un entorno de trabajo que hay varias herramientas que podemos ver aquí. Una es Figma, otra es Adobe XD, Penpot, Balsamic. Bueno, cada una de estas, pues son las herramientas que el material de formación nos muestra, ¿cierto? Entonces, una herramienta de prototipado, cada una de estas herramientas que se pueden observar allí, es un software, ¿cierto? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir diseñar justamente lo que nosotros queremos como prototipo, o sea, diseñar visualmente esa aplicación sin necesidad de programarla todavía completamente, sino de qué manera es como el dibujito que yo voy haciendo, es más, lo podemos levantar primeramente en papel, podemos estar haciendo un dibujito en donde yo digo, ay, bueno, el logo me va a quedar aquí en esta partecita, al lado izquierdo, superior izquierda, me gustaría que quedara un escudo en la parte superior derecha, allá en el fondo, o que quedara la bandera o el logo de la empresa. Ese tipo de detalles de diseño es lo que nosotros tenemos que empezar a estructurar. Y entonces algunas de esas herramientas que son las más utilizadas son esas que aparecen allí en nuestra pantalla de presentación, ¿cierto? Entonces la actividad consiste en que ustedes seleccionen una de esas herramientas, primeramente la instalen. Hay algunas que se pueden hacer en línea, como Figma, por ejemplo, o como Balsamic, que hoy voy a tratar de, a ver si de pronto alcanzo. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito, práctico de Balsamic para que ustedes más o menos pues se enteren de qué manera se construye pues el prototipo. Y la actividad consiste en que seleccionen una de esas herramientas. Ustedes pueden ir probando, bueno, voy a descargar Figma. No necesitan descargarla en el escritorio, pero, por ejemplo, esta de Balsamic que les voy a mostrar, sí necesita, o sea, sí nos va a dar la gratis, ¿no? La gratis nos da solamente un tiempito para nosotros hacer nuestros proyectos. Entonces, en el momento en que ustedes vayan a hacer la actividad, deben tener en cuenta que si hoy, por ejemplo, se registran y empiezan a interactuar con el proyecto, deben terminarlo antes de 8 días para que no les cierre la opción de gratis, ¿no? Porque con Balsamic sí no es gratis. Creo que con Figma sí es gratis. Entonces, pero Figma es un poco más robusta, ¿no? Figma, pienso yo que Figma se puede utilizar ya al finalizar, cuando ya tengamos el prototipado completamente construido a nivel de diseño. Entonces ahora sí metemos Figma, porque el Figma es una herramienta muy poderosa que nos permite prácticamente trabajar también de la mano con el HTML o con el lenguaje de programación de diseño que nosotros nos apoyamos, frente pues al diseño HTML con CSS, ¿cierto? Y JavaScript. Entonces, el Figma nos va a permitir ese tipo de interacción. Entonces, bueno, una de las primeras pasitos
pues el flujo de trabajo como aparece aquí son 3 pasos para la ejecución. Uno, instalar la herramienta que ustedes elijan. Yo les estoy proponiendo Figma y Balsamiq. Pueden utilizar las dos o cualquiera de las dos. El segundo paso es navegar por cada una interfase, ir conociendo de qué manera se interactúa, así como cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a la herramienta DIA, que empezamos a construir los entornos, los objetos, los atributos y que los objetos iban en un rectángulo y que los atributos en una elipse. Entonces, así ir reconociendo de qué manera nos funciona o nos provee esas herramientas nuestro programa elegido, ¿cierto? Entonces empezamos a crearla. Regularmente nos va a pedir una cuenta. Si lo vamos a utilizar en la nube, pues regularmente nos va a pedir que nos registremos, ¿cierto? Entonces nos va a pedir nuestros datos, el correo electrónico y así sucesivamente. Es algo que ustedes ya están acostumbrados a realizar. No creo que necesiten pues una guía paso a paso porque ya estamos acostumbraditos a hacer eso. No hay mayor complicación en esas instalaciones, de esas herramientas sobre todo. ¿Listo? Entonces vamos a navegar por la herramienta, vamos a interactuar con ese lienzo de trabajo, vamos a estructurar el conocimiento y el paso 3 ya es construir la interfaz, sencillita, no necesita sino tres interfaz, o sea, podemos hacerla, por ejemplo, el inicio de sesión, podemos hacer el registro, las más sencillas posibles, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí en el paso 2 dice anatomía de la exploración. Entonces, ¿cuál será la misión? Pues vamos a interactuar con todos esos elementos claves que les digo dentro de esa herramienta. Entonces, ¿de qué manera yo puedo construir? ¿De qué manera yo puedo pegar una imagen, o pegar un logo, o pegar un escudo, o pegar una imagen X que quiero que aparezca casi siempre en todas las pantallas? Entonces, o un encabezado, o un pie de página, ¿cierto? ¿De qué manera puedo ubicar los botones? Si son botones que necesitan ir a un link específico, entonces, ¿cómo sería la estructura para todos esos campos o esos iconos o esas imágenes o esos botones de navegación o esos menús bueno, todo lo que nos provea la herramienta y de qué manera hacerla visualmente? Entonces, por ejemplo, miren que aquí esta imagencita es una imagen de un prototipado para un teléfono, ¿no? Un Android puede ser. Entonces, miren que acá en las esquinitas están los menús. Aquí aparecería, por ejemplo, la barra de la dirección, ¿cierto? En la parte de arriba otro menú. Aquí está X rectangular. Significa que aquí va a ir, por ejemplo, una imagen, puede ser, ¿cierto? En este botón 2 va a ir un campo de texto, o sea que necesitamos ingresar datos, pero antes de esto va a haber un texto, ¿cierto? Documentando qué es lo que yo necesito que el usuario ingrese en este campo de texto o en esta área para ingreso de datos y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos utilizar recursos gráficos. Estos son los iconos, de qué manera podemos ir utilizando estos iconos, cómo nos va a salir estos iconos. Entonces, eso es lo que recomiendan en primer lugar para que ustedes empiecen a explorar en la navegación de la herramienta. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más es importante? Que empezar a crear su proyecto de acuerdo a la estructura de su, de su objetivo, del objetivo de diseño que ustedes tengan en el proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser mi pantalla de inicio de sesión? ¿Cómo la voy a estructurar? ¿Qué colores voy a utilizar? ¿Va a ser textual o va a ser más bien con gráficos o va a ser más, bueno, ¿sí? Hasta ahí, Andrés, ¿alguna pregunta? No, señora, todo está muy bien, estoy prestando atención y todo está, me parece excelente.
Bueno, perfecto. Entonces, eso. Entonces, vamos a estructurando hasta, como les digo, a mí me gusta hacerlo hasta en papel. Yo en papel empiezo a dibujar, esto me va a quedar así, esto así, yo necesito que me salga un loguito acá. Entonces, vamos eligiendo qué es lo que yo voy a estructurar, cuál es una interfaz sencilla. Por ejemplo, cómo voy a hacer mi pantalla, la primerita, una pantalla de inicio de sesión. Ah, pues la pantalla de inicio de sesión pues necesita un nombre. Es más, yo me puedo ir a cualquier otra página web que tenga, a un Mercado Libre, por decir algo, bueno, a una de las páginas que me gusten más a mí o que yo utilice más y miro a ver cómo está estructurada. ¿Cómo está estructurada una pantalla de inicio de sesión? ¿Cómo está estructurada una pantalla de registro del usuario? ¿Cómo está estructurada una pantalla de recuperar contraseña? Que eso es como lo más básico y lo que más utiliza uno, ¿cierto? O cómo aparece el menú principal, o si es, por ejemplo, una aplicación de inventario, de qué manera yo estructuro mi menú para inventarios, de qué manera, o si es una aplicación, por ejemplo, para citas médicas, que alguno de ustedes creo que está desarrollando una de esas, entonces me meto a una aplicación de citas médicas y miro a ver, ay, cómo se estructura eh, básicamente pues una herramienta para citas médicas, ¿sí? O una tienda virtual. Entonces no se trata de construir la aplicación completa, sino que ustedes conozcan la herramienta, interactúen con la herramienta y demuestren con tres imágenes, con tres interacciones que les permita pues a ustedes empezar a interactuar con la herramienta y a mí como instructora me permita saber que sí efectivamente hicieron, buscaron y determinaron su herramienta y hicieron la práctica, perdón, de hacerle el prototipado. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, ¿qué debe tener la arquitectura del documento? El entregable pues va a ser la portada, bueno, el documento Word que ya habíamos hablado, que tenga portada, que tenga introducción, que es la portada, pues todos los datos del aprendiz o del grupo que ustedes estén trabajando, que como concepto qué es el prototipado y por qué es vital, que sería como la introducción, ¿cierto? El objetivo sería la herramienta elegida y el propósito de la práctica. Pues nosotros como grupo elegimos Balsamic porque nos parece una herramienta fácil, una herramienta bastante intuitiva para realizar nuestro primer prototipado, O nos parece Figma porque es un poco más robusta tiene muchas más herramientas que nos proveen mayor intensidad, por ejemplo, en los colores o mayor eh, usabilidad en la interacción de los enlaces. Bueno, ya ustedes colocarán su objetivo y la descripción, pues todas las características, las ventajas, los casos de uso de la herramienta y ya las evidencias serían los pantallazos, o sea, los pantallacitos ya hechos ya los registros, los menús, los componentes que ustedes ya exploraron previamente y que ya hicieron el prototipado con la herramienta utilizada. Y dice pantallazos del diseño final con breve explicación por imagen. Esto es como un valor agregado que ustedes le pueden dar porque pues allí eh, sería muy bueno que por cada pantallazo pues ustedes dijeran en este pantallazo pues pretendemos que el usuario se registre en la sesión y que digite los tipos de caracteres por ejemplo la contraseña va a ser utilizada tantos caracteres, que sea numérico, que tenga caracteres especiales, bueno, lo más explícito posible para que uno pueda darse cuenta de qué manera interactuar con ese primer diseño. Y las conclusiones, qué se aprendió, cómo les va a ayudar a ustedes en el desarrollo de software. Este desarrollo de esta actividad. Y en el paquete final, pues la estructura del archivo zip pues, va a tener tanto la evidencia del prototipado, que es el punto doc, donde tiene todos esos 7 punticos, y el proyecto Figma. Aquí pues está el proyecto Figma o el proyecto si ustedes utilizan Balsamic, pues Balsamic. ¿Qué les propongo? Hoy, por ejemplo, hoy vamos a hacer algo muy sencillito con Balsamic, y la próxima clase voy a tratar en lo posible de
invitar a un experto de diseñador gráfico, que son los que utilizan pues más esa herramienta Figma, para que nos acompañe y nos explique de una manera mucho más técnica, más apropiada, de qué manera ustedes pueden hacer el prototipado con Figma, ¿sí? Pero si ustedes me lo entregan con Balsamic, no hay ningún problema, yo no les estoy pidiendo pues algo experto, ¿listo? Pero sí, si logro invitar al diseñador gráfico, pues es un plus que ustedes van a tener como conocimiento de la herramienta Figma, ¿listo? El control de calidad, pues bueno, que ustedes utilicen lógicamente todas las recomendaciones que yo les hago en esta presentación, o sea, que el documento esté completo, que esté estructuradito, que haya un archivo fuente en el formato que se está pidiendo, que es .zip, que las capturas evidencien, ¿cierto? Sí o sí el uso de las funcionalidades y que sea de su proyecto, no de un proyecto de pronto copiado en la red y que las conclusiones estén basadas en sus experiencias propias. Entonces, eso sería como el resumen de la forma efectiva para desarrollar y entregar la herramienta. Aquí dice un plan de vuelo, un sprint de 4.5 horas. Cuando ustedes lean el material se van a dar cuenta que es un sprint. Si lo leen concienzudamente, si lo estudian, entonces ustedes van a saber, ay, ¿qué será un sprint? ¿Qué será? En ese momento se lo voy a dejar en stand-by para que hagan efectivamente la lectura del material de estudio. Y esta sería como una sugerencia de gestión del tiempo para completar la evidencia. Entonces, miren que para esta evidencia prácticamente van a necesitar pensaría yo que unas 3 horitas. Yo casi siempre les digo a los chicos, bueno, ¿cuánto te demoraste haciendo eso? Uy, profe, pues sí me demoré porque mientras conocía la herramienta, mientras cacharreaba un poquito y pues me demoró por ahí unas 3 horas. Entonces es 2 horas más una hora más otra hora, 3 horas, 0.5 y 0.5, pues unas 3 horitas y media, digamos así. eh, es lo supuesto para que ustedes utilicen su tiempo en la entrega de esta herramienta. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es. Ahora bien, vamos ahora sí a mirar. Ya les voy a compartir la pantalla completa nuevamente. A ver, para mostrarles de qué manera hacer uso del Balsamiq, ¿cierto? Bueno, aquí yo me tuve que crear porque yo ya lo había utilizado con mi cuenta, entonces tuve que crear una cuenta nueva para, para poder que me diera pues una extensión de tiempo. Entonces, bueno, por aquí lo tengo. Como les digo, tuve que crear pues una cuenta nueva porque se había caducado. ¿Listo? Entonces, por eso yo les recomiendo que inmediatamente ustedes hagan el registro de su cuenta, empiecen a trabajar en el proyecto, se gasten esas 3 horitas y se repartan entre el grupo. Bueno, tú haces una, yo, o entre dos hacemos una, dos y dos, hacemos tres. Son 3 pantallacitos que necesitamos. ¿Listo? No es más. Entonces, yo lo que hice más o menos es, bueno, me voy a ir a esta primer pantalla que nos provee nuestro sistema de gestión virtual de aprendices. Entonces, miren todos los detalles que tiene esta paginita en su primera opción. Miren todos los detalles. Tiene un logo, ¿cierto? Tiene un escudo, tiene una línea, ¿cierto? ¿Qué más ustedes pueden observar? ¿Estos qué serían? Botones, ¿cierto? Botones de acción, ¿cierto? Este que sería un cuadro un cuadro de registro, ¿cierto? Un cuadro de interacción con el texto o un botón para ingresar la sesión, ¿cierto? Bueno,
acá un texto. Entonces, miremos, aquí tiene un cuadro, tiene unos colores predominantes, que sería el verde, que sería el gris de fondo, que serían un azulito en los botones de acción, ¿cierto? Y acá también otro recuadro, que la manito cuando pase, pues allá un botón de acción, o sea que hay una interacción ahí con un enlace, ¿sí? Y así sucesivamente, pues entonces ir construyendo o reconociendo cuáles son los elementos que nuestra herramienta, pues me va a ayudar a mí a hacer este primer prototipo de imagen. Entonces voy a copiarla aquí como para tenerla enfrente y no estar cambiando, para tenerla aquí. Entonces, bueno, primero vamos a ir reconociendo qué es lo que necesitamos. ¿De qué manera? ¿Cuál es el primer paso que nos estaba sugiriendo nuestra guía, nuestra presentación del PowerPoint? Pues que nosotros empecemos a reconocer de qué manera vamos a interactuar con la herramienta. Entonces, miren que tenemos aquí eh, un menú de opciones en donde la primera opción me dice que puedo empezar a construir mi primer proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo un primer proyecto o simplemente le digo nuevo proyecto y puedo empezar a construirlo, ¿cierto? O puedo empezar a decirle que este es el proyecto número 1, proyecto, bueno, XX. Aquí en la segunda opción, pues está la opción del nuevo proyecto, la opción de si tengo muchos proyectos allí, pues no me deja acceder a cada uno de ellos, me los lista y me los deja acceder. Aquí, por ejemplo, me va a permitir hacer la interacción con este primer proyecto, que es el entorno o el ambiente que me está proporcionando en este momento para yo empezar a la construcción, ¿cierto? Y así sucesivamente, esto es lo que ustedes tienen que empezar, pues, a investigar, a cacharrear, a mirar, a manipular de qué manera, pues, funciona cada uno de estos ítems. ¿Listo? Edición, las vistas y bueno, acá en la parte izquierda de la pantalla, en esta partecita de acá, pues algunas veces aparece aquí en la izquierda o algunas otras veces aparece en la parte superior horizontal o en la parte inferior vertical. Entonces hay unas opciones de manejo. Aquí es las preguntas. Por ejemplo, si yo no sé cómo hacer una línea, aquí le puedo decir cómo genero una línea, cómo genero un cuadro de texto. Entonces, también pues tenemos la inteligencia artificial que nos permite interactuar con la herramienta en la medida que nosotros vayamos estructurando pues el conocimiento con la misma, ¿no? Aquí en la primera opción pues nos está proveyendo todas las opciones o todos los recursos para empezar a crear mi primer prototipo, que este sería el prototipo de nuestro primer pantallazo de registro. Entonces aquí simplemente le doy un rectángulo o le doy como un tipo browser o le doy un tipo window, un tipo ventana. O si yo voy a construir ya para una aplicación móvil, también nos permite hacer la construcción de cualquiera de estas, del uso de cualquiera de estos iconos. Vamos, por ejemplo, a utilizar este browser. Con este browser, la idea es replicar pues lo que tenemos aquí. Entonces empezamos a ver de qué manera, dónde está la cabecera, de qué manera, dónde estructuramos los botones. Entonces aquí, por ejemplo, le damos aquí clic y empezamos a estructurar. Aquí en la parte central, pues yo veo que hay un botón, entonces ese botón me sirve para allí, lo puedo copiar o pegar o simplemente volver otra vez a darle clic y vamos a empezar a estructurando nuestros tres botoncitos que aparecen allí en esta empresa, aprendices, funcionario y empezamos a estructurarlo. Ay, bueno, este me quedó más pequeñito que el otro, entonces empezamos a cacharrear. Aquí hay eh, una, es, ¿cómo se llamará esta cosita?
que nos ilumina allí para decirnos que hay una alineación horizontal en la cual tenemos que tenerla muy en cuenta para que todo quede como muy paralelo, muy estructurado eh, en su uso y en la visualización de los mismos. Entonces, que los botoncitos queden de la misma estructura, que del mismo tamaño, que queden alineaditos, ¿cierto? Bueno, aquí me quedó uno más grande que el otro, pero la idea es pues que se hagan los botones igualitos. No podemos copiar aquí. Le decimos que pegue para que quede igualito. Entonces ahora sí lo corremos y nos guiamos con la estructura, con la línea azul y así sucesivamente. Por ejemplo, ahí ya me doy cuenta de qué manera hacer los botones, de qué manera nombro este botón con el texto que yo quiero. Ah, pues entonces le coloco aquí empresas, simplemente le doy doble clic aquí y empiezo a escribir. Entonces ahí no hay mayor complejidad. Aquí, por ejemplo, le doy en el siguiente botón, doble clic y le digo que aprendices y así sucesivamente, pues voy generando mi primer prototipo. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera yo le hago, por ejemplo, un encabezado? Ay, pues entonces busquemos aquí de qué manera yo voy a hacer una columna, de qué manera voy generando o una lineecita, o esta lineecita horizontal. Ah, bueno, esta lineecita horizontal me la puedo traer hasta acá, que es la que me va a separar de pronto la parte del encabezado. Como le doy colores aquí a esta lineecita para dejarla verde, ah, pues entonces voy mirando a ver si es con esta opción o con esta otra, o de qué manera le doy el grosor, ¿sí? O la intensidad. Entonces ahí es donde ustedes van a empezar a cacharrear, muchachos. Empezar a cacharrear. ¿De qué manera, por ejemplo, voy a utilizar las imágenes? ¿O de qué manera subo yo una imagen? O esos botoncitos de acá a la derecha. Ah, bueno, resulta que estos botoncitos, este es un círculo de usuario. Ah, pues me sirve para acá. Lo voy a traer para acá. Y hay tres usuarios, pues entonces lo copio y lo pego y armo los tres. Un, dos y tres. Lo agrando, lo pequeño, como ustedes vayan haciéndolo, estructurando. Aquí simplemente les estoy dando como unos tips generales de qué manera empezar a construir. ¿Vieron lo chévere que él va ayudándole a uno a estructurar como para que queden del mismo tamaño? Entonces aparece una reglita allí para uno darle la alineación horizontal, vertical. Entonces es muy fácil, es muy intuitivo, muchachos. Entonces la idea ahí es que empiecen ustedes eh, a cacharrear. Por ejemplo, aquí hay un texto de entrada. Este sería un texto de entrada, el texto de usuario, por ejemplo. Entonces aquí este texto me podría aparecer acá. Y el texto normal, entonces aquí sería, ¿qué? Need usuario. Y aquí sería la entrada de datos. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Cómo le doy, por ejemplo, color aquí? Ah, pues entonces me puedo parar aquí en el botón de aprendices y empiezo a cacharrear. Bueno, este eh, será el marco o será alrededor entonces no, este es el marco y este es el fondo. Entonces vamos a darle fondo acá. Entonces ahora sí, el fondo es este. Démosle marco acá. Entonces ya sé que aquí este es un marco y el siguiente, el derecho, es el de fondo. Entonces así
empezamos a cacharrear de qué manera voy a colocarle ese logo del SENA SGBA. Ah, pues yo tengo que bajar la imagen o tener la imagen construida o tener el logo construida eh, en el PC, ¿cierto? Aquí en este caso, pues yo bajé esas imágenes y las tengo guardadas en el PC. Entonces simplemente le dije subir la imagen y las tengo contenidas aquí. Entonces simplemente le doy doble clic y él me me las coloca. Me las coloca y yo le doy la, la posición. Entonces, fácil, ¿cierto? Realmente me parece, este Balsamic a mí me parece muy fácil de interactuar con él y la idea es que ustedes empiecen pues a cacharrear con la herramienta. ¿Qué te pareció, Andrés? Profe, esa herramienta es muy buena, es muy eficiente. Y como tú dices, es muy, pues, como muy fácil, pues, como utilizar las cosas, muy, pues, es una herramienta que a mí, la verdad, pues, personalmente me gusta demasiado. ¿Tú ya la habías utilizado? Profe, es que nosotros trabajamos, pues, no mucho, pero trabajamos un poco Ajá. con Balsam y con el instructor Edward. Ah, bueno, chévere. Ah, genial, me parece. Pero entonces sí me gustaría que también vieran Figma. Ay, me encantaría. Lo que pasa es que yo no manejo pues al 100% Figma. Como yo no soy diseñadora, pues yo realmente muy poco la utilizo. Sin embargo, Profe, sí quisiera. nosotros también vimos un poco de Figma con el instructor de diseño gráfico. Ay, genial. ¿Qué se Ah, llamaba? no, mijo. Se me olvidó el nombre. Se me ¿Cuál olvidó el será? nombre. ¿Arles? Ay, se me olvidó. Arles. Arles, sí, con Arles, Ah, ajá. no, él es el duro. A él era el que iba a invitar yo. Él es Ajá, con el duro de Rúa, diseño. algo así. Ujú. Sí, profe, Entonces, bueno, nosotros vimos perfecto. con él Entonces, también. no, ya saben utilizar cualquiera de las dos herramientas. Miren que realmente la actividad no es difícil, es una actividad facilita. Y eso es lo que hay que hacer y es lo que hay que entregar, muchachos, como primera instancia. ¿Vale? Sí, señora. Eso es, Andrés. Muchísimas gracias pues, por estar aquí siempre, por colaborar, por estar atento, por estar activo, por la responsabilidad y por la presencia. Te agradezco muchísimo. Y bueno, eso es todo por hoy. Listo, profe. No, será, profe, que yo de que pueda por acá estaré. Muchas gracias por todo, profe. Bueno, Listo. Dios la bendiga. Muchas ok. gracias. Bueno, amén. Que estén muy bien. Hasta luego, entonces me despido. Hasta luego, profe. Gracias.